Bendecido día, bendecida tarde tengan todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Vamos a compartir el capítulo número 15 del libro primero de las Crónicas. Este capítulo 15 tiene 29 versículos que nos van a presentar cómo nosotros tenemos que ir preparando también un lugar bonito y hermoso en medio de nuestra vida para la santa palabra de Dios. Por eso te invito con humildad para que nos dispongamos, nos coloquemos en la presencia de Dios para dar inicio a esta lectura y reflexión del capítulo número 15 del libro primero de las Crónicas. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos: ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar ahora lo que es el capítulo número 15 del libro primero de las Crónicas. Libro primero de las Crónicas, capítulo 15. Se hizo casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: solamente los levitas han de llevar el arca de Dios, pues a ellos los escogió Yahvé, para llevar el arca de Yahvé y servirle por siempre. Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén, para subir el arca de Yahvé al lugar que para ella había preparado. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Kehat, a Uriel el jefe, a sus hermanos 120. De los hijos de Merari, a Asaías el jefe, y a sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, a Joel el jefe, y a sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, a Semaías el jefe, y a sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, a Eliel el jefe, y a sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, a Amminadab el jefe, y a sus hermanos 112. También llamó David a los sacerdotes Sadok y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Amminadab, y les dijo: vosotros sois los cabezas de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado. Pues por no haber estado vosotros la vez primera, Yahvé nuestro Dios hizo brecha en nosotros, ya que no le consultamos conforme a la norma. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. Y los levitas trasladaron el arca de Dios a los hombros, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando los varales sobre los hombros. Dijo David a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores con instrumentos músicos, salterios, cítaras y címbalos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asad, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, hermanos suyos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos como segundos
a sus hermanos Zacarías, hijo de Yaasiel, Semiramot, Jehiel, Ubni, Eliad, Benaías, Maaseías, Matitías, Elifleud, Mitneías, Obededón y Jeiel, porteros. Los cantores Emán, Asad y Etán hacían resonar címbalos de bronce. Zacarías, Yaasiel, Semiramot, Jehiel, Ubni, Eliad, Maaseías y Benaías tenían salterios de tonos altos. Matitías, Elifleud, Mitneías, Obededón y Jeiel y Asasaías tenían cítaras de octava para dirigir el canto. Kenanías, jefe de los levitas, encargado del transporte, dirigía el traslado, porque era hombre entendido. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededón y Jehilías eran porteros del arca. Así pues, David, los ancianos de Israel y los jefes de millares fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obededón con alborozo. Y habiendo Dios ayudado a los levitas, portadores del arca de la alianza de Yahvé, sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. David iba revestido de un manto de lino fino, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los cantores y Kenanías, el jefe que dirigía el traslado. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Todo Israel subía el arca de la alianza de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, trompetas y címbalos, y haciendo sonar los salterios y las cítaras. Cuando el arca de la alianza de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana y vio al rey David que saltaba y bailaba, y le despreció en su corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al escuchar la lectura de este capítulo número 15 del libro primero de las Crónicas, nos invita también a nosotros a reflexionar. Dios, juntamente con su palabra, partiendo desde lo que nos presenta el versículo 1, cuando nos va a hablar que David le preparó una tienda para el arca de la alianza, donde Dios se hacía presente, y nos va a invitar a nosotros también a preparar un lugar bonito y hermoso en medio de nuestra vida para tener a Dios con cada uno de nosotros. Por eso vamos a escuchar el versículo 1 de este capítulo 15 del libro primero de las Crónicas, y presta oído a la palabra de Dios. Se hizo casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Qué dice el versículo 1? Preparó un lugar para el arca de la alianza. Preparó un lugar para Dios. Hizo casas, construía casas, pero también preparó un lugar para que Dios estuviera ahí. Un lugar para el arca de la alianza. Ese lugar que cada uno de nosotros también tiene que prepararle a Dios, que cada uno de nosotros tiene que haber preparado ya para decirle a Dios que venga a habitar en medio de la vida de cada uno de nosotros. Que dice la palabra:
preparó un lugar para el arca de Dios. Preparó un lugar. ¿Para quién? Para Dios. Y la pregunta es, ¿tú ya le has preparado un lugar para Dios en tu vida? ¿Ya le has preparado un lugar para Dios en medio de tu familia? ¿Ya le has preparado un lugar para Dios en medio de tu casa? Para que Dios venga a vivir contigo, venga a vivir con tu familia, venga a vivir con todos los tuyos en medio de tu casa. Para que le prepares un lugar a Dios. Las personas se preparan para recibir de todo, pero nunca se han preparado bien. Algunas personas para recibir a Dios en su vida. Otros sí se han preparado. Otros ya tienen el lugar dispuesto. Otros ya le prepararon el lugar a Dios y Dios está viviendo con ellos en su vida, en su familia, en su casa. Tienen a Dios que va delante de la vida de cada uno de ellos. Pero hay otras personas que no lo han hecho. Hay otras personas que no se han preocupado por prepararles un lugar a Dios en medio de su vida y en medio de su familia. ¿Y tú qué estás esperando para prepararle un lugar para Dios? ¿Qué estás esperando para preparar un lugar en medio de tu familia para que Dios esté ahí contigo y con tu familia? ¿Será que le vas a preparar un lugar para Dios? ¿Sí o no? Porque David preparó un lugar para el arca de Dios. ¿Y tú vas a preparar un lugar para Dios? ¿Y tú ya le preparaste un lugar para Dios? ¿Y tú estás preparando ese lugar para Dios en medio de tu vida, en medio de tu familia y en medio de tu casa? ¿Será que Dios va a venir a vivir contigo porque tú ya preparaste ese lugar para que Él vaya a vivir contigo? ¿O aún no lo has preparado? ¿A quién le has preparado el lugar? ¿A quién le has preparado el lugar si no se lo has preparado a Dios? ¿A quién? Porque David hizo casas, pero también preparó un lugar para el arca de Dios. Y tú que haces tantas cosas en tu vida, ¿ya le preparaste un lugar a Dios? ¿Ya le preparaste un lugar bonito, un lugar hermoso, un lugar agradable, el mejor lugar? ¿Ya te lo preparaste a Dios o todavía no se lo has preparado a Dios? Ya que este versículo 1 lo expresa así. Se hizo casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Y además, el versículo 2 nos va a presentar lo siguiente. Entonces dijo David, solamente los levitas han de llevar el arca de Dios, pues a ellos los escogió Yahvé para llevar el arca de Yahvé y servirle para siempre. ¿Quiénes son los encargados de transportar el arca? Los levitas. Y a ellos Dios los escogió para que le sirvieran a Él. Y es donde nosotros reflexionamos acerca de la escogencia y acerca del servicio. Este versículo 2 nos deja de manifiesto que Dios llama, que Dios escoge y que también nos invita a servir. Y vamos a servir a ¿quiénes? A Dios en medio de la vida de nuestros hermanos. Dios nos llama. Dios llama a cada uno para que le sirvan a Él. No todos le vamos a servir de la misma manera. Unos le sirven como sacerdotes,
otros le sirven como religiosos, como consagrados, otros le sirven como laicos, otros le sirven como ministros extraordinarios de la comunión, de la palabra, otros como diáconos permanentes, otros le sirven a Dios como obispos, cardenales, el Papa, porque todos no podemos servirle a Dios en una sola forma, sino que cada uno le sirve a Dios en lo que Dios le ha llamado para que le sirvan a Él. Porque ese es el error de muchas personas que creen que también tienen que servir de la misma manera que los otros, no, sino que Dios llama a cada uno para que le sirva a su manera y en lo que Dios le pide que le sirvan. ¿Por qué? Porque como dice claramente el versículo 2, entonces dijo David, solamente los levitas han de llevar el arca de Dios, pues a ellos los escogió Yahvé para llevar el arca de Yahvé y servirle por siempre. Pero también yo les invito para que busques en tu Biblia, también escribas en los comentarios, para aquel que se va sumando a esta transmisión del capítulo número 15 del libro primero de las Crónicas, les invito a buscar la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 10 y siguiente. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 10 y siguiente, para que escuchemos del mismo apóstol Pedro cómo Dios también nos manifiesta a nosotros para que le sirvamos como Él desee que nosotros le sirvamos a Él y para que le sirvamos también a los demás. La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 10 y siguiente. Presta oído a la palabra de Dios. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios y para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice el apóstol? Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido. Cada uno de nosotros ha recibido una gracia de parte de Dios. ¿Qué hay que hacer? Hay que colocarlo al servicio de los demás. Unos han recibido la gracia de Dios de cantarle al Señor. Otros han recibido la gracia de Dios de servirle en el ministerio sacerdotal. Otros han recibido la gracia de Dios de ser predicadores como laicos. Otros han recibido la gracia de Dios de ayudar a la iglesia en sus necesidades. Otros han recibido la gracia de Dios de anunciar su palabra a su familia y a los demás. Cada uno ha recibido una gracia de Dios. ¿Qué dice el apóstol? Hay que colocarla al servicio también de los demás. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Si alguno habla, sean palabras de Dios. Tenemos que servirle a Dios en primer lugar. Dios nos llama para que le sirvamos a Él en primer lugar y después poder servirle a nuestros hermanos con la gracia que cada uno ha recibido de parte de Dios. Porque es así como nosotros podemos también servir a Dios en medio de nuestros hermanos, partiendo desde el momento en que preparemos también el lugar
para la presencia de Dios, para después colocar al servicio de Dios lo que hemos recibido de Él, para poderlo dar también a los demás. Porque es así como tenemos que llevar nuestra vida. Es así como también nosotros damos a los demás lo que hemos recibido de Dios. Los levitas fueron escogidos por Dios. ¿Para qué? Para que le sirvieran a Dios perpetuamente. En una entrega, Dios los llamó a su servicio. A las otras tribus les concedió cómo podían servirle a Dios, ayudando también a aquel a quien Dios coloca como rey y ha colocado también como profeta, como lo fue Moisés, como lo fue Josué, cuando presentaron a los jueces, porque Dios a cada uno le da una gracia para que le sirva como Dios cree conveniente que se le pueda servir. Dentro de nuestra iglesia también servimos. Hay personas que se dedican a la Legión de María, le sirven en la Legión de María, otros como carismáticos, cursillistas, catecúmenos, catequistas, lectores de la palabra, administradores o ministros extraordinarios de la comunión. Cada uno sirve a Dios en lo que Dios le ha llamado para que le sirva, pero también en una entrega por los demás. Y la pregunta es, ¿ya tú has descubierto cómo le vas a servir a Dios? ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Cómo puedes también servirle a los demás? Porque es así como cada uno de nosotros puede llevar también una vivencia de servicio para con Dios y para con nuestros hermanos. El versículo 3 de este capítulo 15 del libro primero de las Crónicas dice así: Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que para ella había preparado. ¿Qué dice? Congregó pues David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé. Es decir, que David también comunicó al pueblo que iban a subir el arca de Yahvé. ¿Y cuál es la invitación? Que nosotros también tenemos que darle a Dios a los demás. No solamente tenemos que guardarnos a Dios para nosotros, sino que tenemos que darlo a conocer a los demás. ¿Y tú das a conocer a Dios a tu familia? ¿Y tú le enseñas a tus hijos las cosas de Dios? ¿O qué es lo que le enseñas a tus hijos en tu casa? ¿Será que le das a tu familia a Dios? ¿Será que le presentas a tu familia a Dios todos los días? ¿Será que llamas a tu familia para que vengan contigo a orarle a la presencia de Dios? Porque David congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé. No la subió David solo, sino que llamó a todo el pueblo para que todo el pueblo, juntamente con David, subieran el arca de Yahvé. Y es la invitación para que lo que tú recibes de parte de Dios lo puedas comunicar también a los demás. Lo que Dios te manifiesta a través de esta lectura y de su reflexión, para que no se quede contigo, sino para que la puedas dar también a conocer a los demás. Porque ahí es donde está también nuestra entrega, nuestro servicio. No somos egoístas, sino que damos a Dios a los demás. Porque ¿cuántos católicos no son egoístas? ¿Cuántos católicos escuchan la palabra de Dios, reflexionan con la palabra de Dios, pero no se la dan a conocer a nadie? Son egoístas, lo quieren todo para ellos y no le dan a conocer a Dios a los demás, sino que hay que cambiar, hay que ser diferente. ¿Qué hay que hacer? Vamos a dar a Dios a los demás, vamos a dar a Dios a nuestra familia.
Dele a Dios a tus hijos, dele a Dios a tu esposo, a tu esposa, a tus papás, a todos los tuyos. Hay que dar a Dios a los demás. Que tú no te quedes solo con Dios, sino que tú seas partícipe, seas un servidor de Dios para darlo a Él, a todas las demás personas. Porque es así como nosotros tenemos que llevar nuestro día a día. ¿Estás en tu lugar de trabajo? Sí. ¿Le das a Dios a todos los que trabajan contigo? ¿Sí o no? ¿Estás en tu casa? Sí. ¿Le das a Dios a los miembros de tu familia ahí en tu casa? ¿Sí o no? Porque hay que ver, hay que reflexionar, hay que descubrir, hay que analizar si verdaderamente somos servidores del Señor o no lo somos. ¿Qué es lo que das tú en tu casa? ¿A quién das tú a tu familia? ¿Será que das a Dios? ¿Será que das a conocer a Dios con los tuyos? ¿En tu casa? ¿En tu familia? ¿En tu lugar de trabajo? ¿Con quienes compartes todos los días? ¿Será que le das a Dios a los demás para que ellos también se enamoren de Dios? Para que ellos también tengan una entrega profunda por el Señor, para que ellos también se animen a tener un encuentro personal con el Señor. Anímate a darle a Dios a los demás. Recíbelo tú, ábrele el corazón tú, para que después puedas darlo a los demás sirviendo a Dios y teniendo una entrega por los demás. Porque así es como nosotros tenemos esa bonita experiencia de dar a Dios a los demás. Y es lo que nos invita este versículo 3 del capítulo número 15 del libro primero de las Crónicas. Pero también es de resaltar que en este capítulo 15 Dios invita a la santificación, invita a santificar a los demás, invita a santificarnos cada uno de nosotros, como lo vamos a escuchar en el versículo 12 de este capítulo 15 del libro primero de las Crónicas. Escucha con atención y presta oído a la palabra de Dios. Y él les dijo: vosotros sois los cabezas de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado. ¿A quién le está hablando el rey David? A los cabezas de familia de los levitas. ¿A quién va dirigida la palabra de Dios de este versículo 12? A los cabezas de familia. Escucha lo que Dios a través del rey David le manifiesta a los cabezas de familia. Santificaos vosotros y vuestros hermanos. Tienes que santificarte tú en primer lugar, como cabeza de familia. ¿A quién va dirigido el mensaje? A ti, papá, a ti, mamá. Que tienes que empezar a vivir la santificación en medio de tu vida, para que así puedas llevar a la santificación a todos los miembros de tu familia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escucha con atención. Santificaos vosotros y vuestros hermanos. Para todos los cabezas de familia tienen que santificarse en primer lugar, para después llevar la santificación a toda tu familia, a todos los que comparten contigo el día a día. Santificaos tú para que puedas santificar también a los demás. La santificación es la pureza, la limpieza, sacar toda la podredumbre que puede haber en el corazón para dejar entrar la gracia de Dios, para que puedas empezar a vivir tu santificación. Santificación, pureza, hacer un lavado de tu vida, sacar toda inmundicia de tu ser. ¿Para qué? Para que puedas empezar a vivir
tu santificación. Pero tienes que empezar por ti. No esperes que los demás se santifiquen. Tú tienes que santificarte en primer lugar. ¿Para qué? Te podrás preguntar. Para que puedas santificar a tu familia con tu ejemplo, con tu esfuerzo, con tu servicio, con tu valentía de cambiar, de ser diferente, para que tu familia también pueda cambiar y pueda ser diferente. Por eso David le habla ¿a quién? A los jefes de familia: santificaos vosotros y santificad a vuestros hermanos, porque se ha de empezar por el cabeza de familia, es decir, por el papá y por la mamá, que empiecen a tener un encuentro con el Señor, para que empiecen a tener un acercamiento para con Dios, para que puedan vivir la santificación en medio de su vida, para que la puedan también dar a los demás. ¿Qué hay que hacer? Empezar por cada uno de nosotros a santificarnos, para que desde el ejemplo tu familia, los tuyos, también puedan santificarse. Y es lo que nos invita la palabra de Dios en este capítulo número 15 del libro primero de las Crónicas. Vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo 25 de este capítulo 15 del libro primero de las Crónicas. Así pues, David, los ancianos de Israel y los jefes de millares fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obed-edom con alborozo. ¿Quiénes fueron? David, los ancianos de Israel y los jefes de millares fueron a la casa de Obed-edom. ¿Por qué el arca de la alianza estaba en casa de Obed-edom? Por lo que había acontecido y habíamos compartido ya en el capítulo 14 del libro primero de las Crónicas. Después de ese inconveniente, David no quiso llevarse el arca de Dios para su casa, sino que la dejó en casa de Obed-edom. Y duró 3 meses el arca en casa de Obed-edom, y esos 3 meses Dios bendijo a Obed-edom y a su familia grandemente. ¿Por qué? Porque Obed-edom hacía las cosas bien delante de la presencia de Dios. Por eso David, los ancianos y los jefes de millares fueron a casa de Obed-edom para traer el arca de Dios con alborozo, es decir, fueron a buscar a Dios. Y tú te esmeras por buscar a Dios, y tú con alegría vas al encuentro con el Señor, y tú con gran algarabía vas a buscar a Dios para traerlo contigo, para que viva en ti y también viva en tu familia. ¿Será que te esmeras para ir al encuentro con el Señor? ¿Será que estás alegre para ir al encuentro con el Señor? ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Eso lo expresa el Salmo y lo dice también un cántico. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esa alegría que sentía David, los ancianos y los jefes, porque fueron a buscar el arca de la alianza para traerla, para que Dios estuviera en medio de sus vidas. Y es así como tenemos que nosotros alegrarnos cuando vamos al encuentro con el Señor, porque ir a la misa es ir a un encuentro con el Señor, es ir a buscar a Dios para después llevarlo ¿a dónde? A nuestra familia, después de haberlo recibido. Por eso la alegría
el alborozo de David, los ancianos y los jefes, porque fueron a buscar el arca de la alianza. Fueron a buscar a Dios para traerlo con ellos y darle el lugar que le corresponde en medio del campamento y en medio de sus vidas. También el versículo 29 nos va a presentar a nosotros. Pero antes de llegar allá, el versículo 26 dice así: y habiendo Dios ayudado a los levitas, portadores del arca de la alianza de Yahvé, sacrificaron 7 becerros y 7 carneros. ¿Por qué? Y habiendo Dios ayudado a los levitas, portadores del arca de la alianza de Yahvé. ¿A quién ayudó Dios? A los levitas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas bien. Porque Dios también ayudó y bendijo la casa de Obededón, porque Obededón estaba haciendo lo recto, lo correcto y el bien delante de la presencia de Dios. Y eso es también para ti. ¿Quieres que te vaya bien en tu vida, en tu trabajo, en tu familia y en todo lo que tienes? Ve a buscar a Dios. Ábrele el corazón a Dios y haz el bien delante de la presencia de Dios. Y trae a Dios en tu vida y dale el puesto que a Dios le corresponde en tu vida, en tu familia y en tu casa. Porque Dios es grande, Dios es misericordioso y como dice la misma palabra de Dios, y habiendo Dios ayudado a los levitas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios. Y eso es para ti. ¿Quieres que Dios te ayude en tu vida? ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? ¿Quieres que Dios te colme de abundantes bendiciones en tu vida, en tu familia? Pues ahí tienes y sabes ya lo que debes realizar. Y es que hay que ir a buscar a Dios, tener un encuentro con Dios, traerlo contigo y hacer el bien todos los días de tu vida delante de la presencia de Dios, sirviendo también a los demás y sobre todo alegrándonos porque Dios ha venido a vivir en medio de nuestra vida y en medio de nuestra familia. Esa alegría, ese alborozo lo va a manifestar David en el versículo 29 de este capítulo 15 del libro primero de las Crónicas, que dice así: cuando el arca de la alianza de Yahvé entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana y vio al rey David que saltaba y bailaba y le despreció en su corazón. ¿Qué hacía David? Saltaba, bailaba y danzaba. ¿Dónde? Delante del arca de la alianza. Es decir, la alegría, el entusiasmo que debemos tener cada uno de nosotros cuando vamos al encuentro con el Señor. Debemos danzar, debemos bailar, debemos saltar, debemos alegrarnos en medio de nuestra vida cuando tenemos a Dios con nosotros. Porque todos los días está con nosotros y todos los días tenemos que alegrarnos porque Dios ha venido a vivir en medio de nuestra vida y porque tú lo has ido a buscar. Que esta palabra de Dios que hemos meditado en este día, este capítulo 15 del libro primero de las Crónicas, nos lleven a nosotros a preparar un lugar bonito y hermoso en tu vida, en tu familia y en tu casa para Dios. Segundo, debemos servir a Dios y servir a los demás, porque Dios nos ha dado una gracia a cada uno de nosotros para servirlo a Él y para servir a los demás. Hay que dar en tercer lugar a Dios a los demás. No lo agarres para ti solo,
da a Dios a los demás. Santifícate tú, purifícate en un encuentro personal con el Señor para que puedas santificar también a los miembros de tu familia y a los demás. Y alegrarnos porque vamos al encuentro con el Señor para traer a Dios en nuestra vida, para dárselo también a conocer a la familia. Y te habla a ti, papá, y te habla a ti, mamá, santifícate para que puedas santificar a tu familia, y sobre todo hay que hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios para que Dios nos bendiga, para que Dios nos conceda todo lo que Él disponga para cada uno de nosotros, porque hacemos el bien y lo hacemos con una humildad y sencillez en servicio también para con nuestros hermanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les invitamos, Dios mediante y el internet se pueda mantener para compartir en el día de mañana el capítulo número 16 del libro primero de las Crónicas. Oremos a Dios para que pueda haber buen internet, para poder llegar en la transmisión en vivo a cada uno de ustedes que con humildad y sencillez se disponen también para escuchar la santa palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Gracias por su cercanía, por su apoyo, y que el Señor les bendiga por siempre.